Camila se despertó antes del amanecer, como hacía todos los días desde que fue entregada a los apaches. Pero aquella mañana tenía un peso diferente. La aldea estaba en movimiento desde la madrugada. Los hombres se preparaban para partir en busca de hierbas medicinales. Las mujeres cocinaban y cuidaban a los niños, y el sonido de tambores bajos marcaba un ritmo sereno. El invierno se acercaba, y los ancianos temían la llegada de enfermedades. Camila, ahora llamada Itzel Taya, sabía que era día de volver a San Dolores. Volver. Palabra que le helaba la piel, no como hija ilegítima de don Ezequiel, sino como mujer entera. Había un motivo urgente: traer un curandero o médico blanco para cuidar a los ancianos y a los bebés enfermos. Por primera vez en meses se puso el antiguo vestido simple que había traído consigo, ya gastado, pero limpio, y respiró profundo. Ya no era la misma chica, pero enfrentar las calles y las miradas de San Dolores seguía siendo un desafío que le quemaba por dentro. Nahuel, atento como siempre, la esperaba al borde del campamento. No dijo palabra. Solo le entregó un cantimplora de agua y un pequeño amuleto de cuero que Camila guardó en el bolsillo del vestido sin preguntar. Sus ojos decían lo necesario. No tenía que ir si no quería. Él mismo podía buscar ayuda, pero ella sabía que tenía que enfrentar. Ya no era una moneda de cambio, ni una sombra. Era una mujer capaz de mirar al rostro de quienes la rechazaron. Subió al caballo que le habían preparado y partió antes que el sol dorara las cumbres. El viaje por los senderos de tierra fue largo y silencioso. Su corazón latía fuerte, no de miedo, sino de una extraña tensión. Había un pasado allí, en esa tierra, que aún sangraba, y ella iba a abrir viejas heridas con su sola presencia. Llegó a San Dolores a media mañana, con el sol ya en lo alto. El pueblo parecía no haber cambiado. Calles de tierra apisonada, fachadas descoloridas, el crujir de las carretas y las mismas miradas desconfiadas que siempre la habían seguido. Pero hoy Camila percibía algo distinto. No era ella quien estaba encogida. Eran los demás que parecían inquietos. Quizás por su postura erguida, quizás por la mirada firme, quizás por el caballo apache. Las mujeres susurraban entre sí, los hombres desviaban la mirada. Sabían quién era, pero ya no sabían cómo nombrarla. No era la ilegítima humillada, ni la hija vendida. Había algo nuevo en ella que ellos no comprendían. Cuando desmontó del caballo en 1900, la plaza principal respiró profundo, el corazón acelerado, sí, pero no por miedo. Era ira contenida, era el orgullo de quien había sobrevivido al desprecio. Sabía que su padre la vería, sabía que tendría que hablar con él. Pero primero fue a la pequeña botica del pueblo, donde esperaba encontrar algún remedio o, con suerte, un curandero dispuesto a acompañarla. La botica olía a hierbas viejas y alcohol. Detrás del mostrador, el boticario Ramiro, hombre delgado, con bigotes ralos y ojos que nunca antes le habían dirigido una palabra, abrió los ojos al verla entrar. «¿Camila?», murmuró, dudando, como si el nombre le quemara la lengua. Ella asintió con un gesto firme. «Necesito ayuda. En la aldea hay ancianos y niños enfermos. Vengo a buscar medicinas o a alguien que pueda cuidar de ellos». La voz salió serena, sin temblor. Ramiro se rascó la barbilla, desconcertado. Nunca imaginó que la ilegítima renegada volvería de ese modo. Detrás de ella, algunos curiosos se aglomeraban en la puerta, escuchando. «No sé si alguien querrá ir», comenzó a decir. Pero antes de terminar, una voz grave sonó desde el fondo. «Entonces que hable con su padre. Quien se mete con indios no pide protección después». Era don Ezequiel, parado en la puerta, sombrero de ala ancha, mirada dura como piedra. El momento que ella temía había llegado, antes de lo que esperaba. Por un instante, la vieja inseguridad
casi le subió a la garganta, como en los tiempos de niña, pero la tragó con una respiración lenta. Se volvió frente a don Ezequiel con ojos firmes. No había reverencia ni súplica, solo una presencia sólida. «No vine a pedir nada para mí», dijo con voz clara. «Vine por ellos. Hay fiebre en la aldea. Si no reciben ayuda habrá muertes. No es un capricho, es una necesidad». El silencio que siguió fue pesado. Ramiro se escabulló detrás del mostrador. Algunos hombres en la calle se detuvieron a escuchar. Don Ezequiel la estudiaba con aquella mirada que siempre la medía desde abajo. Solo que ahora había algo que lo incomodaba. Ella no estaba encorvada, no estaba pidiendo perdón, ya no parecía una ilegítima avergonzada. Estaba allí en nombre de otros. Eso desmontaba su lógica de siempre. «¿Y por qué debería importarme los indios?», respondió seco. «Elegiste vivir entre ellos, pues que se las arreglen». Camila mantuvo la mirada fija. No valía la pena discutir moralidad con él. Sabía que las palabras no harían ceder a Ezequiel. Pero la aldea necesitaba ayuda. Y ella, allí, necesitaba un camino. Respiró profundo y habló bajo, pero firme. «No estoy pidiendo que te importe. Solo quiero comprar lo que sea necesario o contratar a alguien que acepte ir». El padre hizo un gesto de desprecio. «¿Y con qué vas a pagar? ¿Con piedras del río?». Las palabras vinieron cortantes, pero el dolor que antes provocarían ya no la tocaba igual. «Tengo lo suficiente», respondió, sacando del bolsillo una pequeña bolsa de cuero con monedas de plata que Nahuel le había dado. Don Ezequiel entrecerró los ojos. Eso movió más de lo que quería admitir. Era una señal. Alguien le había dado valor. Alguien la tenía como algo más que peso muerto. El orgullo herido le subió al rostro. «Muy bien, gasta lo que quieras, pero no cuentes con mi gente». Y dio la espalda, dejándola allí en medio de la tienda y las miradas. La puerta aún se movía cuando Camila cerró la mano alrededor de la bolsa. Sintió la vieja ira agitarse en el pecho, pero la contuvo. No perdería tiempo con lo que no podía cambiar. Se volvió hacia Ramiro. «Necesito quinina, raíces de ipecacuana, hojas de malva y paños limpios. Si tiene tintura de alcanfor también». El hombre dudó, aún nervioso por la escena. Pero había monedas sobre el mostrador, y eso hablaba fuerte. Sin discutir, comenzó a reunir los artículos. Camila observaba cada movimiento. Sabía lo que hacía. Había aprendido en la aldea, entre mujeres que le enseñaron más en meses que los años pasados bajo el techo de su padre. Allí, su palabra tenía valor. Aquí, todavía era una sombra molesta, pero no importaba. Estaba por ellos, por los niños febriles, por los ancianos de respiración débil. Cuando Ramiro le trajo los paquetes, sumó el valor en voz baja. «No quedará mucho de lo que trajiste», murmuró. Camila solo asintió. «Solo dime, ¿hay alguien en el pueblo que podría venir conmigo?». Ramiro miró alrededor, como si temiera ser escuchado. «Difícil. Los hombres tienen miedo. La milicia local no querrá meterse. Tal vez el padre. O está doña Mercedes. Ella ya ayudó a los indios antes, cuando nadie quiso». La mención del nombre hizo que un calor leve subiera al pecho de Camila. Recordaba a la mujer, viuda, partera, de manos firmes y mirada dura, una de las pocas que nunca la habían insultado en público. «¿Dónde puedo encontrarla?», preguntó. «En la casa vieja, cerca del molino», respondió el boticario. Camila recogió los paquetes y los aseguró en la silla. Camino a la puerta, cruzó otra vez las miradas de desprecio escondidas detrás de las ventanas. Pero algo en ella ya había cambiado. Ya no sentía el peso de la vergüenza. No debía nada a ese lugar. Montó y siguió, con la espalda erguida, rumbo a la casa de la única persona que tal vez extendería una mano sin esperar recompensa. La casa de doña Mercedes estaba en el límite del pueblo, junto a un viejo molino de piedra que el viento hacía mucho tiempo había callado.
Las tablas del porche crujían bajo el peso de Camila cuando subió los escalones. Golpeó con los nudillos, firme. Por un momento silencio. Luego pasos lentos y el crujir de la tranca. La puerta se abrió y allí estaba Mercedes, más vieja de lo que Camila recordaba, cabellos blancos recogidos en un moño apretado, ojos vivos que examinaban sin prisa. «Tú», dijo apenas, pero no había desdén en la voz, solo sorpresa. «Vengo a pedir ayuda», habló Camila sin rodeos. «En la aldea hay enfermos, niños, ancianos. No tenemos más hierbas ni quien sepa cómo tratar. Necesito a alguien que venga conmigo. Pago lo que sea necesario». Mercedes guardó silencio un momento, evaluando. No era mujer de responder por impulso. Luego, con un leve asentimiento, abrió más la puerta. «Entra. Vamos a hablar». La sala era sencilla. Olía a hierbas secas y humo de leña. Sobre la mesa, frascos de vidrio y paños doblados. Mercedes se sentó, gesticulando para que Camila hiciera lo mismo. «He oído hablar de ti. Dicen que te volviste india», dijo sin maldad, solo constatando. Camila respiró profundo. «No me volví nada. Fui entregada. Pero encontré respeto y aprendí. Por eso volví. Ellos necesitan». Los ojos de la vieja mujer se entrecerraron, como quien ve más allá de las palabras. «Has cambiado», dijo, casi para sí misma. «Tu padre no debe haberlo gustado». Una leve sonrisa cansada pasó por los labios de Camila. «Ya me importa poco». Por un instante, Mercedes quedó pensativa. Luego, con decisión. «Pues bien, no me asusto fácil. Si son niños y viejos los que necesitan, yo iré. Dame una hora. Prepara el caballo. Partiremos antes de que la tarde enfríe». Por primera vez en ese día, un hilo de alivio recorrió a Camila. Ya no estaba sola. Mientras Mercedes recogía sus remedios e instrumentos, Camila esperó afuera, montada, mirando el pueblo con ojos nuevos. Cada esquina llevaba recuerdos, la fuente donde los niños la habían empujado un día, el mercado donde la ignoraron tantas veces, la iglesia donde no se atrevía a entrar. Pero ahora, ese pasado parecía lejano, no olvidado, sino redimensionado. Lo que pesaba más eran los rostros que esperaban al otro lado del desierto. Niños febriles, mujeres con ojos cansados, hombres callados por el dolor. Estaba allí por ellos, no por un nombre, no por una revancha. Cuando Mercedes apareció con una bolsa de cuero a la espalda y subió a su caballo bayo, Camila sintió un nuevo respeto por la vieja partera. No necesitaban largas palabras, bastaba la decisión de partir, y así lo hicieron, cabalgando lado a lado por los senderos y polvorientos que salían de San Dolores, mientras el sol comenzaba a inclinarse en el cielo. El viaje fue silencioso. Mercedes, de pocas palabras, parecía entender que el momento exigía más aliento que conversación. El camino entre las montañas era áspero, y la tarde caía rápido. Camila, atenta, guiaba con seguridad. Cada curva del terreno le era familiar ahora. Mientras cabalgaban, pensaba en Nahuel, en los ancianos de la aldea, en las mujeres que le habían dado un nombre nuevo, Itzeltaya. Esa identidad le sentaba mejor que cualquier etiqueta que San Dolores hubiera intentado imponer. A medida que se alejaban del pueblo, la tensión en el pecho de Camila disminuía, pero una certeza crecía. Volvería a San Dolores otras veces por voluntad propia, no por imposición, no como ilegítima, no como moneda. Volvería como quien tiene elección. Cuando las primeras sombras se alargaron en el sendero, avistaron las señales del campamento apache a lo lejos. Pequeñas columnas de humo ascendiendo, voces dispersas en el frío aire de la tarde. La aldea los esperaba. Llegaron poco antes del anochecer. Las mujeres de la aldea salieron al encuentro, rostros marcados por la preocupación. Nahuel apareció entre ellas, mirando primero a Camila, luego a Mercedes, con un leve movimiento de cabeza en saludo. Había alivio en sus ojos, pero también respeto.
Camila había vuelto por decisión propia y traía ayuda. No preguntó qué había pasado en San Dolores. No hacía falta. Solo indicó el camino. Mercedes desmontó sin prisa, observando el entorno con mirada clínica. «Muéstrenme a los enfermos», dijo. Las mujeres la guiaron. Camila permaneció un momento junto a Nahuel. No había necesidad de palabras. Sabía que él comprendía lo que significaba ese regreso. En el silencio compartido circulaba una leve ternura. Ya no eran extraños ni piezas de un acuerdo. Eran dos que habían aprendido a reconocerse. Mercedes trabajó hasta entrada la noche. Con manos firmes, preparaba infusiones, lavaba heridas, calmaba fiebres. Camila ayudaba, siguiendo sus instrucciones con cuidado. Entre una tienda y otra, cargaba agua, sostenía a los niños, apoyaba a las madres exhaustas. Se veía allí como un puente entre dos mundos, un papel que nunca imaginó asumir. Las mujeres apaches le confiaban a sus hijos. Mercedes le confiaba tareas delicadas. Había una extraña armonía en eso. Por primera vez en mucho tiempo, Camila sentía que pertenecía, no por sangre, no por obligación, sino por elección y acción. Y en 1900, ese trabajo, en aquella noche marcada por el cansancio y la esperanza, nacía un nuevo vínculo, no solo con ese pueblo, sino consigo misma. Lo que dejó atrás en San Dolores ya no la definía. Lo que hacía ahora, sí. En una breve pausa, ya madrugada, Mercedes y Camila se sentaron frente a la fogata central. El frío de la noche calaba los huesos, pero el calor de las llamas y el trabajo en común calentaban. Mercedes sirvió un poco de té amargo, mirando de reojo a la joven. «No volviste a San Dolores para pedir perdón», dijo con sencillez. Camila asintió. No tenía a quien pedir, solo por quien luchar. La partera observó un instante, como midiendo las palabras. Tu mirada cambió. Ahora ves más lejos. Eso incomoda a quienes prefieren el mundo pequeño. Camila sonrió cansada, pero con un brillo nuevo en los ojos. Quizás, pero hoy, aquí, sé quién soy. Mercedes no respondió de inmediato. Solo puso una mano ligera sobre la de ella. Gesto simple, pero cargado de reconocimiento. Entre dos mujeres de mundos diferentes, el respeto no necesitaba muchas palabras. El resto de la noche siguió en vigilia. Algunos de los más frágiles reaccionaban bien a los remedios, otros aún luchaban con fiebre alta. Camila no se apartó. Estaba allí como aprendiz, como hija de la aldea, como puente con Mercedes. Cuando el primer hilo de luz surgió en el horizonte, trayendo un nuevo día, sintió el cuerpo agotado, pero el alma extrañamente ligera. Sabía que ese día anterior, el de la travesía a San Dolores, el enfrentamiento con el padre, la decisión de actuar, no sería olvidado. Había roto un ciclo. Ya no era la niña escondida bajo la sombra de un nombre. Era Itzel Talla, de hecho. El rostro de Nahuel, al encontrarla al amanecer, reflejaba ese cambio. Ya no había obligación entre ellos. Había un respeto silencioso y un camino abierto que ella, ahora, podía elegir. El día amanecía frío y limpio cuando Mercedes decidió partir. Su tarea allí estaba cumplida, pero los ojos cansados aún guardaban preocupación. «Volveré en unos días. Deja mensajes en la posada si necesitan», dijo a Camila mientras preparaba la montura. Camila la acompañó hasta el borde de la aldea. «No sé cómo agradecer», murmuró. Mercedes ajustó las riendas, mirándola con firmeza. «No hace falta. Supiste pedir ayuda. Eso ya es más de lo que muchos hacen». Luego, con un gesto breve, partió. Camila quedó allí un rato, viendo la figura de la vieja partera desaparecer entre las montañas. Pensaba en lo que vendría después. Sabía que la aldea aún enfrentaría días difíciles, pero dentro de ella había una nueva certeza. Podía volver a San Dolores cuando fuera necesario,
y también podía construir allí, entre los apaches, un espacio que era suyo. En las horas que siguieron, el ritmo de la aldea se retomó poco a poco. Los más frágiles comenzaban a mostrar señales de mejoría. El aire aún llevaba una tensión discreta, pero la esperanza se sentía. Camila pasaba entre las tiendas, ayudando donde la llamaban, intercambiando miradas cómplices con las mujeres, escuchando a los niños que ahora la llamaban tía Itzel. En medio de todo, Nahuel permanecía siempre cerca, pero sin invadir su espacio. Sus gestos eran de un compañero atento, no de un hombre que reclamara posesión. Por la tarde, cuando finalmente tuvo un momento para sí, Camila fue a la vieja cabaña donde habían guardado el baúl de su madre, aquel que días antes había revelado secretos tan profundos. Allí, sola, abrió de nuevo los diarios, no para buscar más dolor, sino para entender, para reconciliarse con un pasado que ya no pesaba igual. Y allí, en ese gesto simple, se sintió, por primera vez, dueña de su propia historia. Las páginas envejecidas guardaban más que recuerdos. Entre relatos de días difíciles y momentos de amor prohibido, la madre de Camila, mujer de silenciosa valentía, había dejado una visión del mundo que ahora tenía aún más sentido. No había culpa en esas palabras, solo verdad. La sangre que corre en ti no es maldición, hija. Es puente, es fuerza. No te avergüences de lo que eres. Al releer esas frases, Camila comprendió lo que se había transformado en ella. No era solo la ruptura del miedo, ni solo la travesía física entre mundos distintos. Era una aceptación profunda de su propio lugar, un espacio nuevo que ella misma construía. Cerró el diario con cuidado. En ese momento ya no era la ilegítima renegada de San Dolores ni la extranjera entre los apaches. Era una mujer entera. Al final de la tarde, mientras el cielo se teñía de naranja y se comenzaban a encender las fogatas, Camila caminó hasta el claro central. Allí encontró a Nahuel, que afilaba silenciosamente la hoja de un cuchillo. Al verla, interrumpió el gesto. No necesitaban muchas palabras. Se acercó y le extendió un pequeño collar de cuentas y cuero. Un presente modesto, pero cargado de significado. Camila aceptó mirando a los ojos del hombre que un día fue solo el guerrero al que fue entregada. Ahora, entre ellos, ya no había obligación, solo respeto y una promesa tácita de camino conjunto si ambos así lo quisieran. «Gracias», dijo ella, con voz simple, pero cargada de un nuevo tono. Y en ese instante supo, ese día, tan marcado por cansancio, coraje y elecciones, había cambiado todo. No había retorno a la sombra de antes. El futuro sería lo que ella eligiera hacer de él. En los días que siguieron, la aldea se recuperaba poco a poco. Los niños volvían a jugar, los ancianos a contar historias alrededor de las fogatas. Camila seguía allí, parte de la cotidianeidad, repartiendo su tiempo entre ayudar en los cuidados y aprender más sobre las tradiciones del pueblo que ahora la acogía como igual. Pero algo la inquietaba, la necesidad de unir saberes, de hacer el puente entre los conocimientos de los blancos y los apaches. Percibía que podía, con su nuevo lugar, ser más que una simple ayudante. Mercedes volvería pronto. Y Camila sabía que podría traer de ella no solo medicinas, sino también enseñanzas. Empezaba a germinar en su mente la idea de un camino mayor, un papel que fuera más allá de la supervivencia inmediata. Al caer una tarde especialmente fría, mientras ayudaba a separar hierbas secas, Nahuel la llamó. La condujo hasta la orilla del río, donde la corriente corría baja reflejando las últimas luces del cielo. Allí, sin formalidades, habló. «Tienes elección», dijo con aquel tono calmo y directo que le era propio. «Ya no hay tratado que nos ate. No hay imposición. Si quieres partir, nadie te impedirá. Si quieres quedarte, eres libre». Las palabras, simples, tenían un peso enorme.
Y en ese momento, Camila supo, con claridad cristalina, no se trataba solo de quedarse o irse, se trataba de decidir por sí misma, con plena conciencia, lo que deseaba construir. Ya no eran el padre, ni el pueblo, ni el pasado, quienes guiaban sus pasos. Era ella. Camila no respondió de inmediato. Dejó que el silencio entre ella y Nahuel hablara por sí mismo. Observaba el movimiento calmo del agua, el frío de la tarde que le erizaba la piel. Pensaba en todo lo que había atravesado en ese único día, el enfrentamiento con el padre, la negativa de los hombres de San Dolores, el apoyo inesperado de Mercedes, la travesía de regreso y, sobre todo, la nueva claridad que llevaba en el pecho. Por fin, levantó la mirada y habló sin titubear. Quiero quedarme, no porque me hayan dado, no porque esperen de mí, porque es lo que elijo. Nahuel asintió con un leve movimiento. De cabeza, expresión serena. No hubo euforia ni sorpresa, solo el reconocimiento de una decisión madura. Allí, en esa orilla de río, ambos comprendían. El vínculo que nacía no era impuesto por cultura o tratado, sino tejido por respeto y elección mutua. En los días siguientes, esa elección se tradujo en actos. Camila comenzó a enseñar a los niños a leer, con los pocos libros que Mercedes había dejado. Organizó pequeños círculos de conversación con las mujeres, intercambiando saberes. Era escuchada, respetada, ya no como la que vino de fuera, sino como Itzel Talla, nombre que ahora le pertenecía en pleno sentido. Nahuel la acompañaba de cerca, pero sin imponerse. Su papel era de compañero, no de señor. El equilibrio entre ellos era discreto pero firme. Había espacio para el crecimiento de ambos. Y cuando, en una tarde clara, Camila decidió que era hora de volver a San Dolores, esta vez por propia voluntad, nadie cuestionó. Iba como quien va a un lugar que ya no la define. Volvería a buscar libros, medicinas, conocimiento, y tal vez para enfrentar de nuevo a quienes un día intentaron borrarla. Cuando llegó nuevamente a San Dolores, el escenario era el mismo. Calles polvorientas, miradas torcidas, susurros en las esquinas. Pero algo fundamental había cambiado. En ella ya no cargaba el peso del rechazo. Caminaba con postura erguida, mirada directa, sabiendo quién era y qué venía a buscar. Fue primero a la botica de Ramiro. El hombre, al verla entrar, escondió el sobresalto con una carraspera. Necesito más hierbas, papeles, libros de medicina, si tiene telas para curaciones, pidió con la misma firmeza de antes. Ramiro, esta vez, no dudó tanto. El dinero hablaba, pero más que eso, ahora en la figura de Camila había una autoridad que no se discutía. Mientras él separaba los artículos, ella percibía las miradas en la puerta. Había curiosidad, quizás un poco de respeto, mezclado con el viejo prejuicio, pero ahora eso no la tocaba. Con las bolsas ya preparadas, siguió hasta la casa de Mercedes, que la esperaba como si supiera que vendría. De vuelta tan pronto, comentó la partera con una leve sonrisa. No podía esperar. Hay más que llevar. Y quería preguntar si puedo aprender contigo. Enseñar a las mujeres de la aldea, llevar lo que sea útil. Mercedes la miró con atención, viendo no solo a la joven de antes, sino a la mujer que emergía de la experiencia reciente. Puedes, claro. Solo los tontos no comparten saber. Trae papel, pluma. Vamos a comenzar. Pasaron horas allí, entre hojas garabateadas y charlas prácticas. No se trataba solo de curar fiebres, se trataba de tejer puentes. Cuando el sol comenzó a caer y Camila se preparaba para partir, Mercedes le entregó un pequeño libro de anotaciones. Lo vas a necesitar. Y la próxima vez, ven también con lo que aprendiste allá. Quiero escuchar. Un lazo nuevo se formaba, no de sangre, sino de propósito. En el camino de regreso, mientras el caballo avanzaba por el terreno, irregular, Camila sentía un cansancio distinto, no del cuerpo, sino de la mente en movimiento.
Pensaba en cómo el mundo parecía más grande ahora. No porque San Dolores hubiera cambiado, el pueblito seguía igual, sino porque ella misma ahora ocupaba un espacio que antes no veía. Por primera vez veía la posibilidad real de transformar ese pequeño lazo entre las dos culturas. Ya no era cuestión de agradar o probar valor. Era cuestión de hacer algo que tuviera sentido para todos: mujeres, niños, ancianos. Mientras las sombras crecían en las montañas, pensaba en las conversaciones con Mercedes, en los cuadernos que ahora traía, en las semillas de un saber que podría florecer allí, entre los apaches. Al llegar a la aldea, fue recibida con naturalidad. Ya no había sorpresa en sus regresos, era parte del ir y venir de la comunidad. Los niños corrieron, ayudándola con las bolsas. Nahuel la observaba desde lejos con una leve sonrisa en el rostro. Había en sus ojos un reconocimiento silencioso. Ella estaba trazando un camino propio. Después de guardar los materiales, Camila reunió a las mujeres. Comenzó a mostrar lo que había traído: plantas nuevas, paños limpios, el pequeño libro de medicina popular. No se puso como superior, sino como aprendiz y mensajera. El ambiente fue de intercambio, de escucha. Allí, en ese círculo simple, comenzaba a nacer algo nuevo, un espacio de conocimiento compartido. No era solo una mujer que volvía a San Dolores, era un puente vivo entre dos mundos, consciente de su propio papel, y eso, más que cualquier título, era ahora su verdadera fuerza. Las semanas siguientes fueron de aprendizaje mutuo. Camila anotaba todo: las plantas que Mercedes recomendaba, los modos de preparación, los cuidados con las fiebres e infecciones. Llevaba las anotaciones de vuelta y las probaba, con la aprobación de las mujeres mayores de la aldea. El respeto por ella crecía no por su sangre u origen, sino por el esfuerzo y compromiso que mostraba en cada gesto. Nahuel, siempre presente, observaba desde lejos, sin interferir. Su papel era el de un aliado discreto, un compañero que reconocía el espacio y la fuerza de Camila. Con el tiempo, hasta los hombres más desconfiados comenzaron a verla de otro modo. Ya no era la extranjera, ni la esposa ofrecida, era Itzel Taya, mujer de acción, palabra y propósito. Cierta tarde, mientras reunía a los niños para otra pequeña clase de lectura, Camila sintió un movimiento distinto en la aldea. Llegaban hombres de una tribu vecina, trayendo noticias y pedidos de ayuda. También había enfermedades extendiéndose allí. La experiencia reciente le dio a Camila no solo confianza, sino un sentido de responsabilidad. Consultó rápidamente a las mujeres, preparó un pequeño lote de remedios y decidió ir. Antes de partir, fue a ver a Nahuel. «Voy con ellos», dijo, simple. Él la miró con respeto evidente. «Sabes el camino. Estaremos aquí». Ya no había dudas ni control, solo un reconocimiento mutuo. Ella era libre para seguir sus pasos, y él, parte de un camino que ella elegía cada día. Montada, partió con el grupo, la mirada firme, llevando consigo no solo los remedios, sino la certeza de que ese viaje era, ahora, su propia historia en construcción. El viaje hasta la otra aldea fue largo y exigente. El terreno más áspero y el clima seco exigían al cuerpo, pero Camila no retrocedía. Durante las pausas conversaba con las mujeres del grupo, aprendiendo más sobre las costumbres y desafíos que enfrentaban. Cada relato alimentaba en ella la convicción de que su papel tenía un alcance mayor del que imaginaba. Al llegar, encontró una situación delicada. Varios niños con tos fuerte, algunos ancianos debilitados. No dudó. Montó un pequeño espacio para cuidados, organizó las hierbas e infusiones, aplicó los conocimientos aprendidos con Mercedes. El respeto de los locales vino no por las palabras, sino por las acciones. Allí también pasó a ser vista como alguien que venía para sumar, no para imponer,
y una vez más se sintió parte de un todo que trascendía sangre y origen. Cuando los días allí terminaron y los enfermos comenzaron a mejorar, Camila se preparó para el regreso. Fue despedida con gratitud, gestos simples y sinceros. En el camino de vuelta, sola por un tramo del camino, tuvo tiempo para reflexionar. Recordó San Dolores, a don Ezequiel, a la niña invisible que fue. ¿Qué distancia había ahora entre esa figura del pasado y la mujer que cabalgaba de regreso, con experiencia, respeto y un camino propio? Ya no se movía por revuelta ni necesidad de probar algo, era guiada por un propósito más amplio. Al divisar la aldea de Nahuel a lo lejos, sintió en el pecho un sentimiento claro: pertenencia. Allí, entre esa gente con ese papel, construía una vida nueva, no impuesta sino elegida. Y eso, entendió, ya no podía serle arrebatado. El regreso fue discreto, como de costumbre, pero esta vez los niños corrieron a recibirla en el límite de la aldea, trayendo flores silvestres y gritos de bienvenida. Fue un gesto simple, pero conmovedor. Camila desmontó, se arrodilló para abrazarlos, y por un instante sintió los ojos arder. No era solo alegría, era un reconocimiento profundo, el tipo de acogida que nunca tuvo en San Dolores. Nahuel se acercó en silencio, tocando su hombro con ligereza. No dijeron nada, no necesitaban. Lo que había entre ellos ya no exigía explicaciones. Entraron juntos en la aldea, rodeados por los sonidos de un lugar que ahora ella llamaba hogar. El sol aún alto pintaba las tiendas con tonos cálidos, y en ese escenario simple Camila sentía una paz que nunca conoció. Sabía que los días seguirían difíciles, con nuevos desafíos, pero ahora había una base, una identidad que ella había construido con sus propias manos. Aquella noche, sentada alrededor de la fogata, Camila sacó el pequeño cuaderno que Mercedes le había dado. Comenzó a escribir, no solo para ella, sino para quienes vinieran después. Anotaba combinaciones de hierbas, relatos de curación, ideas para enseñanza, historias que escuchó de las mujeres mayores. Quería que otras pudieran acceder a ese saber. Quería que las niñas de la aldea crecieran sabiendo que podían ser más de lo que el mundo decía. Nahuel, sentado a su lado, solo la observaba. Era un silencio bueno, de presencia. A su alrededor, el murmullo de las conversaciones, risas tímidas, pasos leves de niños. En ese instante, comprendió que ese día, el regreso a San Dolores, el enfrentamiento con el padre, la ida con Mercedes, el retorno con propósito, no había sido solo memorable, había sido el punto exacto donde la línea del pasado se rompió y comenzó una nueva trayectoria. En los días siguientes, la rutina de Camila se consolidó. Por la mañana ayudaba en la preparación de remedios, organizaba pequeñas clases con los niños, compartía tareas con las mujeres. Por la tarde leía los cuadernos, escribía nuevos descubrimientos, probaba combinaciones con cuidado. Poco a poco fue ganando un papel de referencia en la aldea, no por imposición ni título, sino por el respeto conquistado en el día a día. Las mujeres mayores venían a pedirle consejos, las más jóvenes preguntaban cómo podían aprender. Los niños la seguían con admiración genuina. Y entre todo eso, Nahuel permanecía a su lado, no como protector, sino como compañero. Había entre ellos una comprensión silenciosa. Ella ya no era la joven entregada, ni él el guerrero que la recibió. Eran dos que eligieron caminar, juntos, sin prisa, sin peso. Cierta mañana, mientras lavaba paños en el río con un grupo de mujeres, una de ellas le preguntó, casi sin rodeos, ¿sigues pensando en San Dolores? Camila se detuvo un momento reflexionando. Pienso, no con rencor, no con deseo de volver, pero con claridad. Fue de allí de donde partí. Allí aprendí lo que no quiero ser. Las otras mujeres asintieron en silencio. Muchas entendían, a su manera.
el peso de cargar un pasado que no se elige. Y escuchar eso de Camila, ahora tan firme en su papel, servía como ejemplo. Al volver a la aldea, Camila pensó en eso. No era solo su vida la que cambiaba. Había un reflejo alrededor. Sus elecciones abrían puertas, no solo para ella, sino para otras mujeres que, hasta entonces, no se veían con voz. Y eso, entendió, era quizás lo más importante que hacía. Fue durante una visita de Mercedes que esa nueva dimensión quedó aún más clara. La partera había venido a traer nuevos cuadernos y tinturas. Se sentaron juntas, como de costumbre, intercambiando novedades. En un momento, Mercedes comentó: «Dicen en San Dolores que te has vuelto otra». Camila sonrió levemente. «No me volví, me encontré». Mercedes asintió, sin necesidad de más palabras. Mientras pasaban las hojas de anotaciones, la vieja partera dijo algo que quedó en la mente de Camila. Cuando una mujer se levanta por sí misma, otras ven que también pueden. Eso vibró en su pecho. Más que curar, más que enseñar, tal vez su papel era ese: mostrar, con el ejemplo, que un nuevo camino era posible, incluso para quien venía de las sombras. Cuando Mercedes partió, dejando nuevos materiales, Camila ya había decidido: haría más. Ampliaría los encuentros con las mujeres. Comenzaría a registrar también las historias de ellas, para que no se perdieran. Así nacieron las rondas de conversación, al principio tímidas, con pocas mujeres que hablaban poco, recelosas, pero con el tiempo, el espacio fue haciéndose más fuerte, más vivo. Allí hablaban de todo: hijos, miedos, deseos, injusticias, sueños. Camila no era guía ni superior, era una entre ellas, que escuchaba, compartía y escribía. El cuaderno crecía en contenido, ahora no solo de hierbas y remedios, sino de vivencias. Y en ese proceso se formaba un nuevo vínculo. Las mujeres, antes silenciadas por las costumbres o el miedo, comenzaban a verse como parte de una red. Y Camila, al verlas florecer, comprendía: ese era el verdadero cambio. No solo su historia personal, sino una semilla plantada en un suelo antes árido, y en ese terreno, regado por coraje e intercambio, algo nuevo nacía, con raíces profundas. El impacto de esas rondas pronto comenzó a expandirse. Algunas mujeres de aldeas vecinas comenzaron a venir, traídas por amigas o parientes. Querían escuchar, aprender, compartir. Poco a poco, el círculo crecía, así como el contenido del cuaderno de Camila. Allí, registraba no solo saberes, sino historias de fuerza, de dolor, de superación. Y con eso, el propio papel de Camila en la aldea se redefinía. Ya no era solo quien traía medicinas o enseñaba a los niños, era referencia. No por querer ser, sino por convertirse. Un día, una joven madre le dijo, con una mirada de admiración sincera: «Cuando llegué, pensé que eras diferente. Ahora veo, nos muestras que podemos más». Palabras simples, pero que resonaron profundamente. Más que cualquier reconocimiento formal, eso mostraba la dimensión de lo que se había iniciado. En una tarde de cielo claro, mientras ayudaba a construir una nueva cubierta para la casa de los niños, Nahuel se acercó. Quedaron un rato en silencio, observando el trabajo en progreso. Luego, habló sin rodeos: «Has cambiado esta aldea». Camila lo miró, seria. «No fui solo yo, fuimos todos. Y fue el día en que decidí volver a San Dolores que empezó todo». Era verdad. Ese único día, tenso, doloroso, memorable, fue el punto de ruptura. Al enfrentarlo, al elegir actuar por cuenta propia, Camila dio el primer paso para una transformación que ahora tocaba a toda la aldea. Nahuel asintió: «Y cambiará más». No necesitaban decir qué vendría. Ambos sabían. Había un camino adelante, hecho de elecciones continuas. Y para Camila, ese recorrido, iniciado en ese día decisivo, era sobre todo un camino de libertad construida. Meses más tarde, ya con la aldea en nueva fase,
Camila volvió a San Dolores una vez más, esta vez acompañada por algunas mujeres. Fueron a buscar telas, libros y otros materiales para los niños. La escena no pasó desapercibida. Muchos en la ciudad se detuvieron a observar a ese pequeño grupo. Mujeres firmes, con la barbilla erguida, acompañando a una joven que ya no era la ilegítima de antes. En la botica, Ramiro las atendió con respeto discreto. Incluso el padre, al cruzarse con ellas, saludó con un gesto. No era aceptación plena, claro. Las marcas del prejuicio no desaparecen tan rápido. Pero había algo que no podían negar. Esa mujer y su grupo habían conquistado un lugar propio, que ni insultos ni viejas jerarquías podían borrar. Y eso, por sí solo, ya era señal de que algo finalmente estaba cambiando. Al pasar frente a la antigua casa de don Ezequiel, Camila ya no sintió el viejo apretón en el pecho, solo una mirada serena de quien reconoce de dónde vino, pero ya no se ata a eso. No buscó confrontaciones, ni palabras no dichas. Solo siguió, con paso firme, rodeada por las compañeras que ahora le eran hermanas de camino. Y allí, en esa simple caminata por las calles donde un día fue, humillada, comprendió de manera definitiva, no era la hija ilegítima, ni la moneda cambiada, era Itzel Taya. Una mujer con historia, con voz y con futuro, y ese día, allá atrás, cuando todo comenzó, seguía siendo un hito, no como una herida abierta, sino como un punto de partida. Lo que vino después, y lo que aún vendrá, era suyo, y de nadie más. En una tarde, meses después, Camila caminaba sola por los campos abiertos alrededor de la aldea. El viento leve soplaba entre sus cabellos sueltos, y el horizonte se teñía de dorado. Pensaba en todo lo que había vivido, en todo lo que había construido desde ese día. Sabía que el camino aún sería largo, lleno de desafíos, pero ahora ya no había dudas. Era dueña de sí misma, de su propio destino. Se detuvo un momento, respiró profundo y sonrió, mirando el cielo abierto. No importaba lo que viniera. Llevaba dentro de sí la fuerza de quien eligió ser más de lo que esperaban. Y en ese instante, en silencio, supo que jamás volvería a ser invisible nunca más.